En el libro de Jean-Luc Nancy, Maurice Blanchot, Pasión Politique, hay dos partes. La primera parte fundamentalmente cuenta cómo Nancy intentó llevar a cabo, y no pudo conseguirlo, un número de la revista Cuadernos de Lerne sobre Blanchot. Fundamentalmente, además lo dice con toda claridad, no pudo porque muchos de los que fueron invitados a participar en ese número declinaron de mil maneras y con unos cuantos subterfugios su participación en el número de la revista. De tal manera que Blanchot Nancy se muestra especialmente dolido con gente a la que seguramente apreciaba y que eran cercanos e incluso amigos, que declinan participar en el número sobre Blanchot, y al mismo tiempo está claro por qué declinan participar en ese número, porque existe una desconfianza acerca de la posición política de Blanchot de aquellos famosos años 30. Estamos ya en los años 80, estamos en el año 83, 84, intentando sacar adelante el número de Cuadernos de Lerne. A este respecto, Blanchot, que vive apartado, no muy atento a esta circunstancia, recibe probablemente una carta o una comunicación de Roger Laporte explicándole las dificultades que hay, y entonces Blanchot en esa carta se explica sencillamente narrando los hechos en los que se vio implicado, que fundamentalmente acaban con esa declaración que hemos leído hace un momento de rechazo hacia el gobierno de Vichy. Bien, entonces, la parte más enjundiosa en cuanto a lo que es el verdadero ser de Blanchot como escritor es lo que dice al final de esa carta, que voy a leer. Vuelvo a decir, no está traducido, es traducción que hice deprisa y corriendo el otro día, pero bueno, que puede valer perfectamente para leer un texto de Blanchot, y además un texto de Blanchot de los que, como sucede casi nunca, habla de sí mismo en primera persona, y habla de el compromiso que significó para él no tanto su posición política, sino precisamente la opción esencial para él, que es la opción de la escritura o de la literatura. Dice: he dejado de lado lo que durante este tiempo, sin duda desde 1930, había sido mi verdadera vida, es decir, la escritura, el movimiento de la escritura, su oscura busca, su aventura esencialmente nocturna, sobre todo teniendo en cuenta que, como a Kafka, solo me quedaba la noche para escribir. En este sentido, he estado expuesto a una verdadera dicotomía: la escritura del día al servicio de tal o cual. No hay que olvidar que entonces yo escribía, también para un arqueólogo famoso que necesitaba la ayuda de un escritor. Y la escritura de la noche, que me volvía extraño a cualquier otra exigencia que no fuera ella misma, ¿se entiende? La escritura misma. Cambiando al mismo tiempo mi identidad u orientándola hacia algo desconocido, inaprensible y angustioso. Si hubo falta por mi parte, esta fue sin duda, está sin duda en este compartimiento, en este partage, en esta compartición, como ahora se traduce. Pero al mismo tiempo aceleró esa dicotomía, esa elección a la que se ve obligado Blanchot, al mismo tiempo aceleró una especie de conversión de mí mismo, abriéndome a la espera y a la comprensión de los cambios perturbadores que se preparaban. No diré que hay una escritura de derechas y una escritura de izquierdas, eso sería una simplificación absurda y además sin alcance. Pero así como se descubre en Mallarmé una exigencia política implícita que es subyacente a su exigencia poética, Alain Badiou a menudo ha hecho alusión a ello, asimismo, quien se vincula con la escritura debe privarse de todas las seguridades que un pensamiento político preestablecido puede procurar. Yo creo que aquí podemos dejarlo. Más claro, imposible. Vuelvo a recordar. Quien se vincula con la escritura debe privarse de todas las seguridades que un pensamiento político preestablecido puede procurar.
decir, la escritura es, como por decirlo así, lo dice Blanchot con esa misma palabra, un movimiento de extrañamiento. Y en primer lugar y sobre todo, de extrañamiento de uno mismo. A su vez, la escritura pasa a ser entendida de dos maneras: la escritura del día y la escritura de la noche. La escritura que produce ese movimiento de extrañamiento, esa transformación de uno mismo, esa conversión de mí mismo, es justamente y solo la escritura de la noche, que es la escritura de los relatos, de las novelas, es decir, la escritura literaria, y de ninguna manera la escritura de los artículos periodísticos, que por otro lado Dionís Mascoló, con una expresión afortunada que probablemente procede de sus conversaciones con el propio Maurice Blanchot, llama, con una expresión que a mí me parece excelente, lo llama escritura sin pensamiento. Dice en una carta que Dionís Mascoló le dirige a Philippe Lacoue-Labarre, dice tajantemente: él sabía por experiencia lo que es una escritura sin pensamiento. Precisamente ese es el caso de toda la escritura que habría alimentado los artículos periodísticos, una gran cantidad de artículos periodísticos en número, de los años 30. A su vez, Michel Suriat recuerda cómo en un artículo que se escribe prácticamente al mismo tiempo que esta carta, que se llama Los intelectuales en cuestión, Blanchot se refiere a Heidegger, que es, ya lo he dicho, quien está detrás de toda esta situación o de toda esta acusación. Se refiere a Heidegger en los siguientes términos: en los intelectuales en cuestión. Leo tal como lo cita Michel Suriat en su artículo que aparece en la revista y que después cita exactamente igual en su libro, que tiene 3 partes, y las 2 primeras partes son las 2 partes en las que está dividido su artículo publicado en la revista. De tal manera que esto que se cita por la revista aparece exactamente también igual en su libro, que naturalmente ha tenido mucha más audiencia, mucho más alcance que la revista, y eso nos va a dar que pensar alguna cosa enseguida. Suriat cita a Blanchot, que está hablando de Heidegger, en una nota que aparece en su artículo Los intelectuales en cuestión, publicado en el año 84. Dice: cuanta más importancia se concede al pensamiento de Heidegger, más necesario es buscar elucidar el sentido del compromiso político de 1933-1934. De tal manera que es muy sencillo, muy legítimo decir: cuanta más importancia le concedamos a su vez al pensamiento de Blanchot, más importante será elucidar también su compromiso político de exactamente esos mismos años. Unas líneas más abajo, Blanchot va a señalar dónde está el problema de Heidegger, y cito de nuevo a Michel Suriat, que dice: nota que concluye así. Y entonces ahora, a partir de este momento, la cita que correspondería a el modo en que Blanchot acaba, de una forma, como vais a escuchar, tajante, su relación o su opinión acerca de Heidegger. Leo literalmente tal como está escrito. Dice: ha habido corrupción de escritura, abuso, travestissement, enmascaramiento, disfraz, y détournement, desvío, torsión, retorsión o retorcimiento del lenguaje. Sigo leyendo. Sobre él pesará de aquí en adelante una sospecha. Es decir, tenemos que Heidegger habría producido una especie de disfrazamiento del lenguaje, habría producido un retorcimiento del lenguaje y de la escritura, y, como él dice, una auténtica corrupción de la escritura
en favor de determinadas posiciones políticas, lo cual le hace concluir a Blanchot, según leemos aquí, enseguida veremos por qué digo según leemos aquí, sobre él pesará de aquí en adelante una sospecha. Bien, ¿cuál es el problema de lo que se está aquí diciendo? Naturalmente, si cabe sospechar sobre Heidegger por haber puesto su lenguaje al servicio de una causa política, cabe sospechar sobre aquel que ha escogido una causa política muy semejante y ahí es donde empieza el problema. Habría puesto su lenguaje al servicio de esa causa política, ¿cómo habría hecho Blanchot? Claro, el problema es que no es exactamente la misma situación, porque Heidegger sí tiene lenguaje, Heidegger sí tiene una obra que ya consiste en Ser y Tiempo, y Heidegger en el año 30, publica Ser y Tiempo en el año 27, en el año 33-34 está usando exactamente la misma terminología que utiliza en su obra, en Ser y Tiempo, para hablar de Hitler y del apoyo que los estudiantes tienen que dar a determinada propuesta acerca del trabajo y de la universidad que está proponiendo en ese mismo momento el Partido Nacional Socialista, Hitler, y por tanto está poniendo su lenguaje, su escritura y su obra al servicio de la causa hitleriana. Claro, ya para cualquiera queda bien claro que eso no sucede en el caso de Blanchot, que Blanchot no tiene ni lenguaje, ni escritura, ni obra que poner al servicio de ninguna causa. Es más, como ya queda bien claro, desde el año 37 Blanchot no publica ningún artículo de contenido político, desde finales del 37. Blanchot publica su primera novela, Tomás el Oscuro, en el año 41, es decir, que ya ha pasado algún tiempo. Es decir, ahí es cuando Blanchot empieza a ser Blanchot con comillas, es decir, el autor, el que tiene un lenguaje, el que tiene una escritura, o el que tiene un compromiso de escritura, como hemos leído hace un momento, un compromiso que además para él es especialmente de peso, si nos ponemos a hablar en ese caso. Y si en algún momento se pudieran aplicar esas palabras que Blanchot utiliza, hablando de Heidegger, y de cómo Heidegger pone su lenguaje y su escritura y su obra al servicio de una causa política detestable, si no hablamos en ese término, eso es lo que habría hecho Blanchot en el año 57, o en el año 68, o en los años 70. Claro, al servicio de una causa política exactamente contraria. Es decir, que cuando Blanchot está escribiendo un artículo famoso que se llama La perversión esencial, está escribiendo el manifiesto de los 121, está escribiendo los panfletos y los boletines de los años, del año 68, que corren por ahí por las calles de París, ahí sí, está poniendo su lenguaje al servicio de una causa política, y Blanchot sabe que lo está haciendo. Y precisamente eso es lo que en principio debería darle dignidad al compromiso político de Blanchot de esos años. Y eso es lo que hace que su escritura pueda ser juzgada en ese mismo momento con esos términos, pero no en lo que Blanchot hace en los años 30. Claro, sigo diciendo, en cierto modo, Blanchot se estaría pasando haciendo un juicio acerca de Heidegger que, digamos, le está exigiendo algo que quizá no tiene derecho a exigirle. Claro, yo leía esto, por eso el otro día recordaba ese dicho que se dice en España, hablando del maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela. Entonces, pues queriendo comprobar la cita de los intelectuales en cuestión, donde Blanchot habla de Heidegger en los términos que acabamos de leer, cuanto más importancia se le concede al pensamiento de Heidegger, más importante será dilucidar el sentido de su compromiso político, y sobre todo lo que acabamos de leer, que me parece un juicio especialmente aprovechable incluso para, si se quiere, como yo mismo acabo de hacer, claro que atribuyéndoselo al Blanchot de los años 50 o 60, que sobre él pesará
las consecuencias de haber tomado esa decisión o de haberse puesto al servicio de determinada causa política. El problema de esto, como decía, procede del artículo que se llama Los intelectuales en cuestión. Ese artículo dedica en realidad un par de párrafos nada más a Heidegger, porque es un artículo especialmente interesado en defender a Bataille, cosa que parece haberle molestado especialmente a Surya, que bueno, no quiero extenderme en ese terreno, pues si nos vamos más lejos a otras cuestiones que no son el caso ahora. Leemos el artículo de Los intelectuales en cuestión, leemos el comentario que va haciendo sobre Heidegger. Cuanto más importancia se concede al pensamiento de Heidegger, es la segunda nota que aparece en la página 392 de La condición crítica, donde están recogidos los artículos que no están incluidos en el libro de Blanchot, desde el fin de la guerra hasta su muerte. Leemos pues, el comentario que va haciendo sobre Heidegger, la relación que Heidegger tiene con el nazismo. Blanchot viene a decir es indefendible, pero bueno, son las cosas que suceden, etc. Y vamos a la última línea, dice voilà, y aquí, para mí, la responsabilidad más grave. Ha habido corrupción de escritura, abuso, travestissement, es decir, disfraz, enmascaramiento y retorcimiento del lenguaje. Sigo leyendo las palabras de Blanchot, ahora sí, firmadas por Blanchot, es decir, en el libro que pone aquí Maurice Blanchot. Dice, sur celui-ci pèsera dorénavant un soupçon. Sobre esto pesará de aquí en adelante una sospecha. No dice sobre él, como dice Surya en su entrevista, en su revista, en su libro, como dice, siento no haber traído el libro que lo he olvidado, la contracubierta del libro, como dicen todas las reproducciones en las páginas de internet que reproducen la contracubierta, que a su vez es la información que Gallimard da acerca de su libro, con lo cual tenemos miles y miles de páginas diciendo exactamente lo que hemos leído, que cita Surya. Sur lui, sobre él pesará de aquí en adelante una sospecha. No dice sobre él, el texto original no dice sobre él, dice sur celui-ci, sobre esto, sobre el uso que Heidegger ha hecho de su lenguaje, no sobre él. De tal manera que, en último término, quien de verdad engaña, quien de verdad está travestiendo el lenguaje, quien de verdad está abusando de la cita, es el propio Michel Surya, que no cita exactamente las palabras de Blanchot y que organiza toda la acusación, porque estamos en la segunda página de su libro, organiza todo un juicio de intenciones a partir de una cita falsa, de una cita que está por lo menos trastocada. No voy a decir si intencionadamente, porque se supone que es un olvido o un defecto de lectura, pero a su vez ese defecto de lectura es especialmente perjudicial para la interpretación de lo que Blanchot habría hecho, primero, en cuanto a su compromiso político y en cuanto a las consecuencias de su compromiso político, pero en segundo lugar, incluso en cuanto a su juicio acerca de Heidegger, que, por otro lado, ya está el juicio que Blanchot dice, o que Blanchot hace acerca de Heidegger, está ya en el libro publicado. Estamos hablando de la carta de Los intelectuales en cuestión, que fue publicado en 1984. Pero es que Blanchot ya había hablado exactamente en los mismos términos en La conversación infinita, en l'Entretien infini, hablando de Heidegger, donde dice, no he traído las gafas y no veo casi nada, dice, pues, a ver,
Dice: el principal texto político de Heidegger de noviembre de 1939, ignorado por muchos hasta la publicación de Guido Schneeberger en 1960, texto verdaderamente y a todos los respectos horroroso, effrayant, pero en primer lugar por esta razón: es que, destinado a recomendar un voto decisivo en favor del nacionalsocialismo, él puso al servicio de Heidegger el lenguaje mismo, y pone mismo en cursiva, y la escritura misma, por la cual en un momento grande de la historia del pensamiento nosotros estuvimos invitados a la interrogación designada como la más alta, la que podía venirnos del ser y del tiempo. Exactamente en el año 69 dice lo mismo que en el año 84. El problema es haber puesto el lenguaje y la escritura al servicio de la causa política. Y no otro. No, el problema no es identificarse con la causa política. El problema no es que la causa política haya provocado tantos muertos o tantas desgracias, o sea nefasta o impresentable. El problema es la corrupción de la escritura. Y esa corrupción de la escritura se produce en quien escribe en los términos que ha escrito su obra. Blanzot no tiene obra, no pone su escritura de ninguna manera en peligro por hablar de Maurras o de Léon Blum con los términos en los que habla de Léon Blum, que son verdaderamente agresivos por otro lado. Y después, por terminar ya este especie de alegato, el siguiente punto en el que habría que discutir a Michel Suriat, que no es un buen lector, que no ha sabido leer el texto de Blanzot. Claro, no he traído el libro publicado en Gallimard que se llama L'autre Blanzot, la escritura de día, la escritura de noche. Claro, volvemos al texto que he leído hace un momento. Dice: he estado expuesto a una verdadera dicotomía, la escritura del día y la escritura de la noche. Esa expresión, la escritura del día y la escritura de la noche, es la expresión de Blanzot. Blanzot nunca escribe la escritura de día, la escritura de noche, que a su vez es muy perjudicial para lo que pueda representar este asunto. En primer lugar, ya si nos ponemos exigentes por interpretar, no es lo mismo ese genitivo que dice la escritura del día, la escritura de la noche, donde pueden cambiar los términos, no solo se trata de hablar de la noche, sino que la noche hable, porque hay genitivo objetivo, genitivo subjetivo, que no es esa locución adverbial que se dice la escritura de noche, la escritura de día, que indica o señala una doblez representada por el propio Blanzot. Habría un Blanzot de día y un Blanzot de noche, un Blanzot bueno y un Blanzot malo, un Blanzot que escribe obras sublimes, magníficas, muy comprometidas con la escritura y con el lenguaje, y a su vez un Blanzot canalla que está pidiendo prácticamente el fusilamiento para Léon Blum. No es así. Hay una escritura del día y una escritura de la noche, y el campo de significación que tiene esa expresión se agota casi de inmediato si cambiamos por la escritura de día, la escritura de noche. Es como eso se suele utilizar para desprestigiar a la gente pública. Dice, hay un personaje público y un personaje privado. En público es una cosa, en privado es otra cosa. De día actúa así, de noche actúa así. De todos modos, fundamentalmente dedicado a las mujeres, que tendrían esa doble vida para ser de día ama de casa y de noche fulana. Pues yo creo que ya podemos cerrar la conversación que tenemos. Fundamentalmente, vuelvo a decir, me da mucho que pensar. Me da la impresión de que Michel Suriat no ha
calibrado exactamente el alcance de lo que él mismo está haciendo, no por lo que podría parecer obvio, de decir, claro que estás atacando a un santón, a alguien que tiene una obra infinitamente superior a la tuya, a alguien al que no deberías discutirle sus posiciones literarias o su compromiso con la escritura. No se trata de eso, se trata sencillamente de que Surya está acusando a alguien de lo que él finalmente puede resultar siendo acusado. Está sospechando de lo que él va a ser, a su vez, sospechoso, porque claramente, ahora sí, sobre él recaerá o pesará de aquí en adelante, sobre Michel Surya, que cambia las citas y que cambia tan intencionadamente, o se basa tan intencionadamente en citas que no son reales, caerá de aquí en adelante la sospecha sobre él. Nada, y además, sobre su obra. Ninguna parte de su obra ya se puede salvar, justamente por haber adoptado esta especie de papel de juez sobre hechos que él ya ha juzgado de antemano, que ha juzgado además de una manera infundada, no solo infundada, yo diría rencorosa o resentida, porque a mí me parece que detrás de esto lo que hay es, sobre todo, algún movimiento psicológico que no es saludable, porque no se basa en la lectura, porque lo saludable es leer, después de leer, interpretar, de la forma más noble que se pueda hacer, porque no se trata de leer para malinterpretar, se trata de leer para interpretar de la forma más honrada que se pueda aquello que uno está leyendo. Claro, si uno no lee, entonces en ese caso ya no está en condiciones de juzgar absolutamente nada, no está digamos, en esa línea de honradez que se le debe pedir a quien de la forma, digamos, más humilde se debe acercar a los textos, para leerlos y para sacar de ellos. Claro, si no los lees, si los cambias, estás naturalmente ejerciendo un papel que necesariamente se va a volver contra ti, porque ya no es el autor que era antes de ponerse a hablarse en estos términos. El juicio moral, el juicio intelectual que está dedicándole Michel Surya a Blanchot se le deberá dedicar claramente a él, o como decía hace un momento, el maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela.